Hola, profe. Hola Eli, ¿cómo vas? Ya te estaba escribiendo, escribo para no. Listo. Paramos un poquito la grabación. Ya la. Sí, aquí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le doy en el cuadro o en la... Ay, María Alejandra. Hola María Alejandra. Se perdió la. Se perdió Listo. la pestaña. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos pues a las jornadas de conferencia del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Que son unos encuentros mensuales que organizamos desde el grupo para compartir con toda la comunidad universitaria lo que estamos haciendo. Y también a veces tenemos algunos invitados que vienen también a contarnos eh, sus avances de investigación en temas que le interesan pues al curso, al grupo de investigación. Pues tenemos algún código pues de conducta para las grabaciones. Les pedimos por favor pues mantener sus micrófonos silenciados durante la conferencia, desactivar las cámaras pues para mejorar la calidad de la transmisión. La idea es que al final y las preguntas se den al finalizar de la intervención pues eh, del invitado de hoy, que en este caso soy yo. Y pues ahorita les estaremos compartiendo un link para tomar la asistencia a la jornada. Finalmente, pues también les queremos compartir que estas conferencias las grabamos y las colocamos el enlace en nuestra página web eh, para pues que pueda ser accesible a la comunidad universitaria. Entonces, pues se entiende que quienes permanezcan en la sala dan su autorización para que se realice la grabación y se haga esta publicación eh, de este contenido, pues para que tengamos una mayor visibilidad. Listo. Como les decía, pues la conferencia de hoy está a mi cargo para quienes de pronto no me conocen, mi nombre, ¿ya están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Pues mi nombre es Silvia Teresa Morales, yo soy profesora titular del Departamento de Ingeniería Industrial. En este momento pues soy la coordinadora del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Em, Soy ingeniera industrial de formación y pues tengo un estudio de doctorado en el área de administración, en donde precisamente trabajé temas de emprendimiento, que es el tema de esta charla que tendremos hoy. Básicamente el título de la conferencia es El espíritu emprendedor de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, los resultados del proyecto GES en su versión del 2021. Entonces, la agenda propuesta para el día de hoy, pues el primero contarles de qué se trata el proyecto, cuáles son sus objetivos, la metodología que se aplica. Luego contarles pues cómo estuvo conformada la muestra final que obtuvimos el año pasado en el marco del proyecto. Luego abordaremos pues las intenciones de carrera de nuestros estudiantes en la universidad. Hablaremos un poco sobre los determinantes de la intención emprendedora. También les compartiré alguna información sobre los emprendedores nacientes, que son aquellos estudiantes que en el momento de aplicar la encuesta estaban desarrollando, pues, haciendo algunas actividades para crear su propia empresa. También en el estudio pues, se recupera información sobre los emprendedores activos, es decir, aquellos estudiantes que ya tienen empresa y la están gestionando, y algunas consideraciones finales pues, de este avance del informe. Entonces empecemos con las generalidades. Les cuento que el Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey es un proyecto de investigación que se hace a nivel internacional. Es el proyecto pues más grande
sobre intención emprendedora y actividad emprendedora enfocada a estudiantes universitarios. Este proyecto pues plantea hacer una recolección de información acerca de estos temas cada 2 o 3 años. Por ejemplo, la del 2021 realmente estaba programada inicialmente para hacerla el 2020, pero pues obviamente por todo el tema de pandemia se decidió aplazar eh, el proyecto y hacer la recuperación en el año 2021, ¿cierto? Básicamente los objetivos del proyecto, el objetivo general es documentar y estudiar la intención de actividad emprendedora de los estudiantes universitarios alrededor del mundo. ¿Sí? Y este objetivo general pues se traduce en algunos objetivos específicos como monitorear de manera sistemática y de forma perdurable las intenciones y la actividad emprendedora de los estudiantes, identificar los antecedentes y las condiciones limitantes de esta actividad emprendedora y de la creación de empresas, y pues observar y evaluar las actividades o acciones que realizamos desde las universidades para el fomento pues de tanto del espíritu emprendedor como de la creación de nuevas empresas, ¿cierto? Entonces esos son como los objetivos específicos del estudio. ¿Cómo está organizado el estudio? El estudio pues cuenta con un, digamos, dirección general que está en Suiza, en la Universidad de San Galen y la Universidad de Bern. Estos pues 4, realmente son 5 directivos, hay uno que no aparece en esta imagen. Son autores reconocidos en el área del emprendimiento, y que son quienes dan, digamos, los lineamientos principales de, el estudio a nivel internacional, ¿cierto? El equipo directivo. Luego, pues, a partir de ese equipo directivo, en cada país hay una universidad que actúa como delegado del estudio en el país. En el caso de Colombia, el delegado es la Universidad de AFID, en donde pues la doctora Claudia Álvarez con su equipo pues realiza una invitación a las demás universidades y entidades de educación superior para participar en la realización del estudio. En cada uno de los niveles pues hay unos beneficios y unas obligaciones pues que tiene en la estructura del proyecto, los participantes. En el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos aquí como socios, el compromiso es recopilar por lo menos 100 respuestas por parte de los estudiantes de la universidad, de tal manera que esto nos da acceso a los datos del estudio a nivel Colombia. Ya el delegado del país pues, se encarga de hacer el informe de Colombia, de coordinar pues, las actividades locales, y ellos pues pagan una cuota para participar en el estudio, que es alrededor de unos 5 millones de pesos por cada edición. Entonces, esta es la estructura. La encuesta pues se hace a nivel, se hace virtualmente eh, para poder recuperar la información pues de todos los países del mundo, y eso lo coordina pues desde el equipo central. Nosotros, como les decía, a nivel en Colombia, la Universidad de AFID es la que tiene la coordinación. Este es el informe 2018. El informe del año 2021 no ha salido aún, está en proceso de elaboración. En el caso de la universidad, pues yo lidero, digamos, este proceso eh, de recolección de información para nuestra universidad desde el grupo de investigación, con el apoyo, pues, de la División de Innovación de nuestra universidad y del programa de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería, que ahora, pues, se transforma en unidad de innovación de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Y que queremos, pues, aprovechar esta oportunidad, este esfuerzo, este estudio para poder eh, monitorear la actividad emprendedora, la intención de nuestros estudiantes y poder valorar
si hay algunas diferencias entre las diferentes sedes y modalidades y poder tomar decisiones, ¿cierto?, alrededor de los procesos de fomento en nuestra institución. Este es el informe internacional del año 2021 que está disponible en la página web del proyecto global. Allí también pues se encuentran los reportes de todos los años anteriores, los reportes de cada país que son elaborados y también las publicaciones que se derivan del estudio. A veces se van publicando a partir de los datos reportes acerca de estos factores que inciden en la actividad emprendedora y en la intención. Entonces, es de libre acceso en la página del proyecto. En esta diapositiva, pues lo que queremos compartirles es lo que es el marco teórico en el que se basa todo el diseño del proyecto. El marco teórico parte de la teoría del comportamiento planificado de Axel, quien plantea que para hacer una acción como la creación de empresas, que es un comportamiento planificado, antes de que se dé la acción, pues debe haber una intención de cierto comportamiento. Estas intenciones de carrera pues están influenciadas por muchas variables, entre las que se destacan en el estudio pues están las actitudes hacia la creación de empresas o hacia un comportamiento en particular, las normas subjetivas que haya a nivel cultural en la región, en el país, inclusive en la misma universidad alrededor de estos comportamientos. Y por último, el control conductual percibido, que es la medida en que una persona se siente capaz de controlar su propio destino, ¿cierto? Entonces, es ese convencimiento de que yo puedo lograr mis objetivos si trabajo pues por ellos, ¿cierto? Y este conjunto de variables pues está a su vez influida, ¿cierto?, afectadas por otras variables del contexto universitario, del contexto familiar, las motivaciones personales que tenga cada individuo y por supuesto el contexto social o cultural. Entonces, a partir de este modelo, que también pues hace parte del modelo teórico de otros estudios como el proyecto GEM, también parte de este planteamiento, que ese proyecto es el Global Entrepreneurship Monitor, que estudia la actividad emprendedora, la intención de emprender y los factores que afectan, pero pues en general, no en un nicho en particular, sino en general en un país o en una región. Bueno, en Colombia, pues en la edición 2021 se lograron recopilar 12.583 respuestas que representaron el 11.5% de las respuestas del estudio total y que corresponden a 21 instituciones de educación superior que participamos en esta edición. Pues aquí coloqué las instituciones para a manera de información general. Hasta ahí pues teníamos las generalidades del proyecto, ahora les voy a contar cómo nos fue con el tema de la muestra, ¿cierto? Bueno, les cuento que tuvimos 399 observaciones de estudiantes de pregrado, a pesar de que se hizo una amplia difusión del estudio, pues las circunstancias que tuvimos el año pasado en el país, pues ustedes saben que fueron complejas entre la pandemia y los paros nacionales que tuvimos. Fue bastante retador el tema de lograr las respuestas, por eso agradezco a todos los que nos ayudaron en esta tarea. Pero logramos, digamos, una muestra significativa de 399 estudiantes. Finalmente, pues para los análisis tuvimos que agruparlo de esta manera. Los estudiantes
matriculados en los programas de Medellín, son el 74% de la muestra. Agrupamos los estudiantes de las sedes regionales, que representan un 18% pues, de la muestra final, y un 8% son los estudiantes que participaron, que están matriculados en programas virtuales de nuestra universidad. Entonces, todos los análisis procuramos presentarlos para estos tres grupos de interés. En cuanto a las áreas de conocimiento, pues la Facultad de Ingeniería tuvo una mayor participación. Vemos que el 75% de los estudiantes fueron de la facultad. El 18% de los estudiantes, perdón, el 7% de los estudiantes eran del área de negocios, administración, ciencias económicas, y el 18% de otras facultades. Entonces sí hubo un incremento, digamos, de la participación de otras facultades en esta versión del estudio. En cuanto al género, pues tenemos una participación muy pareja. El 49% de los estudiantes entrevistados pues son de género masculino y el 51% de género femenino, ¿cierto? Aunque hay algunas variaciones de acuerdo a la segmentación, pues no es, digamos, no son tan disparejas las muestras. Bueno, ahora digamos al centro del estudio, que son las intenciones de carrera. Entonces, básicamente en el proyecto GES se le pregunta a los estudiantes qué esperan hacer al graduarse, cuáles son sus intenciones de carrera, no solo en el caso de emprender, sino también si quieren ser empleados. Y de hecho, se indaga sobre si quieren ser empleados de una gran empresa, de una pequeña empresa, una empresa mediana, si quieren ser empleados públicos. Esos estudiantes que manifiestan esta intención, pues se agrupan generalmente en la categoría de empleado. También obviamente se pregunta por su intención de crear empresa, ¿cierto? Como una opción de carrera. También se explora una tercera categoría, que son aquellos estudiantes que se van a dedicar a gestionar, por ejemplo, el negocio familiar una vez terminen su carrera o 5 años después. Y también, pues, obviamente, como hay estudiantes que no tienen todavía definido a qué se van a dedicar cuando se gradúen, pues se tiene la opción de no sabe o no respondo. O si es otra alternativa, como dedicarse a una cuestión totalmente diferente a lo que estudió, que también puede pasar. Entonces, en el estudio se pregunta esta intención tanto en el momento de la graduación como 5 años después, es decir, en el corto plazo y en el largo plazo. Como pueden observar aquí, el 33% de los estudiantes participantes dicen que tienen la intención de crear empresa una vez terminados los estudios. Y 5 años después, el 60% de los participantes manifiestan que desean crear empresas, es decir, que hay una gran afinidad por convertirse en emprendedores en los estudiantes, ¿cierto? No obstante, pues primero una gran mayoría se visualiza como empleado que está representado en el color naranja, y luego pues esta proporción disminuye, ¿cierto? Este es como el comportamiento tal para nuestra universidad. ¿Qué sucede cuando segmentamos la muestra? Cuando segmentamos nuestra muestra, se observa el mismo comportamiento, ¿sí? En estas tres gráficas vemos la intención en el caso de las estudiantes de Medellín, en el caso de los estudiantes de los programas virtuales y en el caso de regiones, ¿cierto? Observamos efectivamente que el 30% de los estudiantes de Medellín se plantean crear empresa una vez terminados los estudios, pero este porcentaje es mayor en el caso de los programas virtuales, que es de 42%, y de los programas de regiones.
Entonces parece que hubiera un mayor interés por este comportamiento en los chicos de las regiones. También sucede esto en el porcentaje de chicos que piensan crear empresas 5 años después, ¿cierto? Tanto en los virtuales como en regiones, hay un alto porcentaje que se visualiza como emprendedor y es superior ese porcentaje al caso de los estudiantes de Medellín. Bueno. Con respecto a Colombia y con respecto a nivel internacional, ¿qué sucede? Entonces aquí podemos ver, esta es nuestra universidad y aquí está en el país. Entonces se observa que es una tendencia similar, ¿cierto? Que los estudiantes universitarios, tanto en el país como a nivel mundial, aquí tenemos el de resultado del estudio a nivel mundial, se plantean primero trabajar en una empresa que ya esté constituida y luego sí generar su propio emprendimiento, ¿cierto? No obstante, pues las cifras para Colombia y para la universidad son superiores a lo que se registra a nivel internacional. De hecho, estamos como el quinto o sexto país en cuanto a estas tasas de intención entre los 58 países participantes en la última edición. Como nosotros participamos en la edición 2018, pues aquí estamos revisando brevemente qué pasó en el 2021 con respecto al 2018. ¿no? Y aquí podemos observar que hay un mayor porcentaje de estudiantes en el 2021 que manifiestan querer crear empresa justamente al graduarse, el 33% para esta edición del 2021, en tanto que en el 2018 solo era de un 13%. ¿cierto? No obstante, pues las intenciones en el largo plazo, 5 años después, se mantienen pues en un nivel muy similar. En el 2018 el 59% decía que quería crear empresa y en el 2021 esta cifra pues fue del 60%. Entonces vemos que hubo un incremento de la intención más inmediata de crear empresa y pues ahorita les contaré un poquito más alrededor de ello. Bueno. Dentro del marco del estudio también pues se intenta medir la fuerza de la intención. ¿Y qué es esto? Simplemente que pues uno puede tener la intención de crear empresa, pero hay muchas tentaciones en el camino. Es decir, que puede salir un buen empleo, otra propuesta pues distinta, estudiar un doctorado, estudiar una maestría, ¿cierto? Pueden salir otras oportunidades que hagan que el emprendedor se desvíe de esa intención. Entonces, siguiendo a Liñán y Chen, se plantea una serie de cuestionamientos en donde se le pregunta al chico, pues, qué tan sólida es esa intención, como por ejemplo, estoy listo para hacer cualquier cosa para emprender, mi meta profesional es convertirme en emprendedor, he pensado seriamente en iniciar una empresa, etc. ¿no? La escala de medición es de 1 al 7, en donde pues en la medida que se sienta más identificado con la propuesta, pues se tiene un mayor puntaje en la escala Likert. ¿Listo? Entonces vemos que en el caso de la universidad aproximadamente pues que es casi 5, esta fortaleza de la intención es muy similar para las regiones y estamos muy por encima del promedio para Colombia, que fue 3.46. Es decir, que nuestros muchachos están más decididos de alguna manera a que esa intención de crear empresa o ese sueño de crear empresa pues se haga realidad. Vamos a hablar entonces un poquito de los determinantes de la intención emprendedora. En el caso de los determinantes, tradicionalmente, pues indicadores como el género, la ocupación de los padres y el contexto universitario
y el contexto social, pues inciden, digamos, se ha establecido que inciden en la intención de crear empresas. Entonces vamos a ver algunos de estas variables. El primero, pues, es el género. ¿Qué pasa? Pues cuando nosotros segmentamos las intenciones de crear empresa de nuestros estudiantes en la universidad, teniendo en cuenta el género. Siguiendo, digamos, el comportamiento registrado en la literatura, los chicos tienen un mayor porcentaje de chicos están decididos a crear empresa al terminar la carrera. Vemos que el 39% están decididos a crear empresa contra un 28% pues de las chicas. Pero en el largo plazo, pues, se van acercando mucho esos porcentajes, porque ya las chicas, el 57% de las chicas manifiestan que desean crear la empresa, y los chicos, pues, el 63%, que es una tasa alta. Vemos que se mantiene como el mismo patrón de primero salir a trabajar de todas maneras en un alto porcentaje y luego convertirse en empresarios. Esta misma tendencia se registra cuando segmentamos la muestra en Medellín, los estudiantes de Medellín, vemos este mismo comportamiento. En el caso de los programas virtuales, aquí la intención de los 5 años después pues es igual para hombres y mujeres. El 71% de los estudiantes de los programas virtuales quieren convertirse en emprendedores en el largo plazo, y en regiones también. Aquí pues hay una particularidad, que en el largo plazo en regiones las chicas superan la intención de los chicos. Es el único caso. Entonces sería muy interesante poder revisar por qué sucede en el caso de los estudiantes que provienen de la región. Al compararnos pues con Colombia, ¿qué sucede? Vemos el mismo comportamiento. Aquí pues se incluye la categoría otro dentro de los ítems considerados. En el caso pues de nuestra muestra no hubo nadie que marcara esta casilla en género. Y vemos pues igualmente que los chicos pues tienen una mayor intención de crear empresa con respecto a las chicas, ¿cierto? Entonces, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, estamos, digamos, dentro del comportamiento del país. Esto también, al comparar los resultados en cuanto a género para el total de nuestra universidad con lo que obtuvimos en el año 2018, podemos ver efectivamente que hay un incremento en el 2000, el incremento que había de la intención de emprender en el corto plazo, que les contaba hace un momento, se mantiene cuando hacemos la segmentación. Fíjense que en el 2018 solo el 14% de los chicos señalaban tener la intención de crear una empresa al graduarse, y en el 2021 esta tasa sube al 39%. Lo mismo sucede en el caso de las chicas. De un 11% en el 2018 pasamos a un 28% en el 2021. ¿no? Pero las tasas en el largo plazo, observen que, es decir, 5 años después de graduarse, se mantienen. Entonces, es posible que esas coyunturas que tuvimos el año pasado y antepasado, pues, hayan incidido en estas cifras, en estos indicadores. Pasando a otro factor, pues ya el estudio, como les contaba, intenta analizar qué es lo que hacen las universidades y cómo impactamos en esta actividad emprendedora. Entonces, lo primero que hace el estudio es medir los atributos del entorno universitario para aprender y para emprender. Y para ello se hacen estos 3 cuestionamientos de si en la universidad los estudiantes son motivados para involucrarse en este tipo de actividades,
si existe un clima favorable dentro de la universidad para convertirse en emprendedor y si la universidad inspira para desarrollar ideas de nuevos negocios, ¿no? Aquí podemos ver, en el caso de la universidad, pues que se tiene un clima, pues un buen clima para estos aspectos, para todas las categorías que estamos evaluando, ¿no? Y que el clima parece ser, de acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos con la base de datos, porque les decía que el informe Colombia aún no ha salido, eh, que es muy superior al clima que se persigue a nivel nacional, en donde solo se obtuvo una valoración de 3 en las dos primeras categorías y pues de un poco superior en la tercera categoría. En promedio, aquí podemos ver el resultado promedio del país y de la universidad. Vemos que pues nuestros chicos, como les decía, se perciben que en nuestra universidad hay un entorno más favorable para emprender que a nivel del país. Y esto también es superior al reportado a nivel internacional, donde solo se obtuvo, digamos, qué tan favorable es el clima de la universidad para emprender, pues del 4.4 puntos en esta escala de Likert. Con respecto al año 2018, ¿qué pasó en esta variable? ¿Cierto? Vemos que en el caso de la universidad, pues estuvimos alrededor del 5.5. Estamos, digamos, no hay mayor diferencia en los resultados. A nivel del país, como les decía, sí hubo un descenso con respecto a los resultados del 2018 en la medición del 2021. Como les decía, pues hay muchos factores que pueden haber incidido en este componente y pues estamos por encima del valor internacional que él se mantuvo en el 2018 y en el 2021. Entonces vemos eh, que a nivel internacional pareciera que no hubiera afectado tanto el tema de la pandemia y en el país posiblemente pues la situación del paro nacional del año pasado sí estuvo pues de pronto afectando este indicador. Bueno, obviamente una de las actividades que hacemos desde las universidades pues es ofrecer cursos de formación en las diferentes facetas que se requieren para emprender. Entonces, en el estudio, pues se plantea, se le pregunta a los estudiantes si han asistido o no a un curso de emprendimiento. Como pueden ver, alrededor del 39% de los estudiantes de nuestra universidad manifestaron no haber tomado ningún curso. Estamos muy cerca de la tasa pues para nivel Colombia, que es del 37%. Y los otros participantes pues sí han asistido al menos a un curso, bien sea optativo, bien sea obligatorio, o están estudiando un programa que tiene una orientación hacia el emprendimiento, que existen algunos programas con esta orientación. En el caso de la universidad, el 16% pues manifestaba que estaba en un programa de este tipo. Y pues finalmente algunos eligieron la universidad donde están estudiando por esa orientación hacia el emprendimiento. Entonces, eh, no solo el curso, sino más allá, la universidad pues tiene esta orientación. Obviamente, pues no solo es suficiente preguntar si hizo un curso, sino también qué impacto tuvo esos cursos que hicieron los estudiantes. Y entonces en el proyecto se incluyen unos cuestionamientos sobre este impacto. Aquí observamos, pues el impacto se mide en una escala Likert de 1 al 7, donde 1 es que no tuvo mucho impacto y el 7 pues es que tuvo el máximo impacto. Entonces, en este ítem tenemos, por ejemplo,
que se le pregunta si los cursos aumentaron su entendimiento sobre las actitudes, los valores y las motivaciones de los emprendedores, ¿cierto? En el caso de nuestra universidad, pues este es como uno de los elementos en los cuales aportan los grupos, los cursos de formación, igual que en el país y en todas las modalidades. En el segundo ítem se pregunta por el entendimiento sobre las acciones que una persona tiene que hacer para llevar a cabo una idea emprendedora, ¿cierto? Entonces aquí también en el caso de la universidad, pues también parece que tenemos un buen impacto, un buen desempeño en este ítem, es superior al reportado para el país en el año pasado. Y pues ya cuando le preguntamos también sobre si aumentaron las habilidades administrativas que pueden requerirse para gestionar un negocio, pues también tuvimos una valoración pues buena. Obviamente podemos mejorarla, eh, pero es una valoración importante, me parece a mí. Aquí, digamos, es un sitio, no alcanzamos al 5 en la universidad y es en el tema de si estos cursos aumentaron su habilidad para desarrollar redes. Ese es como un tema pendiente que podemos fortalecer mucho más. En Colombia, pues el desempeño fue muy bajo. Ahí de pronto fallamos en ese a nivel nacional. También pues el tema de identificar oportunidades, en el caso de nuestra universidad también vuelve a estar alrededor de 5, superior pues al reportado para el país. Al final pues se presenta el promedio de los ítems que se evaluaron y como pueden ver, y es lógico, que todos están alrededor del 5 para nuestra universidad, siendo pues superior el de los programas virtuales y el de regiones. Entonces, eh, pues aquí tenemos que analizar algunos temas porque en el momento de la encuesta pues todos estábamos virtuales realmente eh, en la universidad. Entonces, habría que indagar qué más está sucediendo de pronto acá en los programas virtuales, presenciales. Muy bien, como les decía, otra variable que se analiza cuando se trabaja en temas de emprendedores es sus antecedentes familiares. Entonces, en el estudio se pregunta si los padres de los participantes son autoempleados o si son en su mayoría propietarios de negocios de manera mayoritaria. Entonces, encontremos aquí que en el caso pues, de la universidad, el 48% de los participantes pues sus padres son autoempleados. En el país esta tasa pues es un poco superior, del 54%, siendo pues los estudiantes de la modalidad virtual para nosotros los que vienen pues tienen sus padres autoempleados, ¿cierto? Ya cuando se habla de ser propietario de un negocio, pues estas tasas pues son menores. En el caso de nuestra universidad, el 17% de los estudiantes señalan que alguno de sus padres pues es propietario de un negocio de manera mayoritaria, ¿no? Y aquí pues ya cuando vemos los valores para Colombia, pues sí estamos un poco por, por debajo en esta, digamos, formación de hijos de empresarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí en estas tablas, ¿qué es lo que plantea la teoría? Plantea que aquellos estudiantes que tienen ese modelo de rol o aquellas personas que tienen esos modelos de rol en su contexto familiar, en su contexto cercano, tendrían que tener una mayor intención de crear empresas, ¿cierto? Debería ser para ellos más atractivo crear empresa y entonces esperaría que esas tasas de aquellos de familias de padres con trabajos independientes o propietarios de negocios pues fueran mayores que aquellos que no tienen ese rol en la familia. Entonces aquí solo por mirar, esta es la intención de carrera una vez terminada la carrera, es decir, a la graduación.
Y aquí podemos ver que efectivamente aquellos que son hijos de padres independientes, el porcentaje de quienes dicen que quieren crear empresa una vez terminen su formación, pues es superior a quienes no tienen este antecedente, ¿cierto? Se registra un 34% con respecto a un 26%. La diferencia no es tan alta, habría que pues entrar a profundizar a nivel estadístico ese tema, pero sí hay una diferencia y esta diferencia se manifiesta en casi todos. ¿Qué pasa? Volvemos a tener los programas virtuales en donde se encuentra, digamos, un dato atípico, porque aquí solo el 12% de los que son hijos de propietarios señalan que quieren crear empresa de manera inmediata, ¿cierto? Es mayor el porcentaje de quienes no tienen ese modelo de rol y pues, es llamativo eh, que esto suceda, ¿sí? Lo mismo pasa en las regiones. En las regiones eh, también pasa este comportamiento, ¿sí? A nivel Colombia, al promediar, pues el comportamiento es el reportado en la literatura. Entonces llama la atención pues que en estos dos casos, los programas virtuales y las regiones, pues se presente esta situación. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Cierto? Lo que se plantean los chicos 5 años después. Vemos que las diferencias, digamos, se reducen. Aquí, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de UdeA Medellín, sí, quienes vienen de padres, de familias donde sus padres son independientes o donde son propietarios, pues es ligeramente superior a los que no son propietarios, ¿cierto? Eh, entonces, la diferencia no es tan alta como uno se la esperaría en esas intenciones de carrera. Eh, También aquí pues ya se normaliza el tema en los programas virtuales en esa intención de largo plazo y en las regiones. En el caso de Colombia se mantiene ese mismo comportamiento, ¿cierto? Es ligeramente superior quienes tienen el modelo de rol a los que no tienen el modelo de rol. Con respecto al contexto social, ¿qué sucede muchas veces? Que nuestros estudiantes dicen que no, yo quiero crear una empresa, se lo manifiestan a sus papás, a sus amigos, y entonces los papás le dicen, no, pero usted cómo se le ocurre que va a crear empresa, mejor termine y busque un buen trabajo para que nos ayude, en fin. Entonces hay una resistencia eh, de muchos padres a que sus hijos se dediquen a emprender, porque se tiene todavía la mente, digamos, la utopía, digo utopía porque cada vez es más difícil de un empleo fijo. Entonces, se pregunta cuál sería la reacción de los amigos, de la familia, de los compañeros de estudios si decidieran crear empresa, ¿no? Entonces, uno es que reaccionarían muy negativamente y 7 es que reaccionarían muy positivamente. Como podemos ver en la gráfica para todos los programas y en el caso del país, también pues se ve una reacción favorable en el caso de que los chicos decidan emprender, ¿cierto? Obviamente habrán algunos que tienen un contexto negativo, pero se está como rompiendo ese paradigma en los hogares, ¿sí? Y también a nivel de los amigos, en donde el papel de emprender, el rol del empresario en la sociedad es más valorado. Entonces, este es digamos, es un aspecto bastante positivo para nuestra universidad. Se le preguntan también a los estudiantes qué tan competentes se creen para emprender, en qué áreas pues ellos se creen que tienen o muy bajo nivel de competencia o muy alto nivel de competencia. Entonces, como podemos, acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el nivel es un nivel medio, los chicos se creen, digamos, que tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento profundo. Entonces, como podemos acá, digamos, si el ni
pues que tiene un nivel medio de competencias en lo que es la identificación de oportunidades de negocio, la creación de nuevos productos o servicios, la generación de innovación dentro de un nuevo negocio. Eh, Nos falta trabajar, aquí vemos que el tema de la construcción de las redes es donde se ve más débil al estudiante, una red pues que apoye, que le ayude en su proyecto empresarial, ¿cierto? Y en los otros pues está alrededor de 4. Entonces es algo que afecta, ¿cierto? Si no te crees con las competencias para poder emprender, posiblemente no pases a dar no des el paso hacia la creación de una empresa o ni siquiera pues te lo plantees. Afortunadamente, pues los indicadores están por encima de lo que se reportó en el país. Como les decía aquí, pues estos son cálculos propios eh, que revalidaremos cuando salga el reporte del país, ¿cierto? Pero que, digamos, hubo una disminución en estas competencias para emprender que los chicos perciben que tienen. Mm, Bueno, este es el tema del control conductual percibido que les había comentado, que se trataba de en qué medida los chicos se creen que pueden gestionar su propio futuro, forjar su propio futuro. Entonces vemos que en general se encuentra al nivel del 5.5, ¿cierto? Nuevamente, pues nuestros indicadores están por encima de los indicadores del país. Voy a acelerar un poquito para que podamos hablar de los emprendedores nacientes y de los activos, ¿cierto? Como les decía, los emprendedores nacientes son aquellos estudiantes que en el momento en que se hizo la encuesta, se les preguntaba si estaban haciendo alguna actividad para crear empresa, alguna acción para crear empresa. Entonces vemos que un alto porcentaje de los estudiantes, el 49% de nuestros estudiantes estaban haciendo algo para crear empresa, eso dijeron, ¿cierto? Está muy cerca del nivel nacional del 50% y por encima pues de la tasa internacional del 28%. Con respecto al año 2018, ¿cierto? ¿Qué pasa también en el caso de la universidad? Vemos que hay un incremento porque en el 2018, para el caso de la universidad, solo el 38% de los chicos estaban planteándose crear una empresa, estaban haciendo algo para crear una empresa y en el 2021, pues esto subió al 49%. Lo mismo pasó en Colombia, ¿cierto? Pero a nivel internacional, pues no vemos que haya afectado tanto esta situación. ¿No? Se le pregunta a los chicos, ¿ustedes cuándo planean terminar ese proceso de fundación de la empresa? Entonces, durante los estudios vemos que la mayoría se plantea terminar en el corto plazo, mientras están estudiando o una vez se gradúen, ¿cierto? Entonces vemos que el 69% en el caso de la universidad están planteándose terminar de crear su empresa. Estos porcentajes pues está por encima del porcentaje nacional. Eh, Se les indaga también si ese negocio que están creando pues lo ven como una opción de carrera profesional, porque puede ser que sea simplemente por pasar un momento coyuntural. Entonces aquí también vemos que el 44% de los estudiantes ven ese negocio que están haciendo como algo que pueda ser su carrera después de graduarse, ¿cierto? Otros solo lo ven como algo temporal, ¿cierto? Algo que de pronto les ayuda para lograr sus otros objetivos. Y el 36% pues no sabe si luego se dedicará a este negocio. Esta tasa pues está por debajo del país y de la tasa reportada a nivel internacional, que es del 47,4%. Estas son las actividades que están desarrollando los chicos para crear empresa. La mayoría pues son cuestiones de recopilar información, de escribir un plan de negocios, ¿cierto? Como en una fase muy preliminar,
de inicio de los negocios, solo hay un pequeño porcentaje que pasa a la etapa de formalización empresarial, pero hay chicos vendiendo. Miren que hay un 30% en el país que están vendiendo. En el caso de la universidad, el 36% ya está haciendo la comercialización de su producto o servicio. Entonces, en este proceso de creación de empresas. Eh, Esta es una pregunta nueva de la edición 2021, en donde, digamos, siempre nos da mucha curiosidad que en los cursos de emprendimiento salen muy buenas ideas y esas ideas de los chicos son muy buenas, pero ¿qué tanto se concretan, no? Aquí se les pregunta a los muchachos de dónde surgió el proyecto y pues encontramos que el 12% señala que fue de un curso de la universidad, que es bastante favorable y pues es motivador para quienes trabajamos en este tema, que sí le podamos aportar, aunque sea una pequeña parte de la comunidad con nuestros cursos, ¿cierto? Que se puedan hacer realidad. El 22% señala que en otra forma relacionada con la universidad, que podría ser, por ejemplo, un curso de los que da la división de innovación, alguno de los talleres, ¿cierto? No tanto en un curso concreto del plan de estudios, sino en las otras actividades que se hacen en un campamento, en un rally, en una hackathon. Eh, También estamos aportando pues en ese sentido, ¿no? Y pues obviamente hay un alto porcentaje que señala que no tiene nada que ver con el contexto universitario, pero yo creo que estas cifras eh, que tenemos son bastante motivadoras para quienes trabajamos en estos temas en la universidad. Bueno, el impacto del COVID, ¿cierto? Le pregunté al muchacho de qué medida el COVID fue un motivador para la creación de la empresa. Entonces vemos que en el caso de la universidad, el 13% dijeron que el COVID efectivamente fue un jalonador, un impulsor pues, de su iniciativa. En el caso del país, el 18%, y a nivel internacional, el 22%. Entonces el COVID pues ayudó o empujó de pronto a algunos emprendedores en este camino. Bueno, la idea era dar un par de unos minutos para para que ustedes pregunten. Les voy a contar muy rápidamente quiénes están creando empresa, digamos las tasas. En ese momento el 19% de los participantes decían que ya tenían empresa en la universidad, o sea, los chicos ya están gestionando su negocio. Está similar al caso de Colombia y por encima de la tasa internacional. Estos negocios de los muchachos, pues también vemos que en lo reportado en el 2021 es superior al 2018. En el caso de la universidad, el 19%, hubo un incremento del 6% en esta tasa con respecto al 2018. Estos chicos pues sí ven más, un mayor porcentaje, el 41% ve que este negocio va a ser su proyección de carrera, ¿cierto? Está por debajo del nacional y por encima del nivel internacional. Y también pues se les preguntó por supuesto de la incidencia del COVID en esa negocio, en esa creación de ese negocio que tienen funcionando, que tenía funcionando el año pasado. El 36% señaló que el COVID había sido un gran, no, digamos, impulsor, y el 42% con respecto al país, ¿cierto? Entonces, tanto en los nacientes como en los que tenían su negocio montado, se consideró pues que tenían esta incidencia. Las empresas que se crean pues son pequeñas, básicamente, son menos de 3 empleados, entonces, y esta es una tendencia que sucede también a nivel internacional. Bueno, para cerrar, pues contarles algunas reflexiones que he realizado alrededor de esto. Eh, Vemos pues que a pesar de todas las dificultades que tuvimos por la pandemia del COVID-19, pues en nuestra universidad se mantuvo un clima favorable para las actividades de emprendimiento e innovación. Esto es muy positivo, todos sabemos que fue un esfuerzo gigantesco
el estar todo virtual. Vemos que nuestros chicos sí se plantean crear empresa, pero mayoritariamente esa intención es en el largo plazo, a los 5 años. Entonces tenemos una cantera muy importante de emprendedores potenciales. También pues vemos que tanto para los emprendedores, ¿cierto? Quienes ya tenían su empresa como quienes se propusieron crear empresa, el COVID-19, pues la pandemia los impulsó, los empujó de pronto hacia el comportamiento de emprender. Pero es importante ver si esto fue algo coyuntural o en una próxima edición puede ser que se mantengan esos niveles, ¿cierto? Sea algo más permanente o se crea algo pues temporal, ¿cierto? Pues también vemos que hay muchos chicos trabajando, creando sus emprendimientos en la universidad. Entonces, quizá la invitación sería ver cómo hacemos para poder identificar quiénes están creando esas empresas y a quiénes les podemos ayudar en ese proceso de consolidación, ¿cierto? Finalmente, pues también resaltar el tema que nuestros egresados se convierten en una cantera muy importante de emprendedores para nuestra universidad. Entonces, podríamos fortalecer esa cartera de servicios que tenemos para ellos, para que podamos lograr impacto, ¿cierto? A veces nos preocupamos mucho porque no salieron 100 empresas cada semestre de la universidad. De pronto, ese impacto lo tenemos posteriormente y allí debemos pues poner también el foco. Finalmente, pues hay algunas limitaciones del estudio, por supuesto. Nos gustaría tener una mayor participación de otros programas académicos, mayor muestra en los programas virtuales y regionales, porque de todas maneras las conclusiones pues hay que tomarlas con precaución debido al tamaño muestral en estas dos, digamos, áreas. Pero esto estoy convencida que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en la universidad. Bueno, y con esto pues agradecerles y no sé, pues si hay alguna pregunta, yo creo que ya me comí todo el tiempo, eh, pero pues si alguien tiene alguna pregunta, estamos atentos. Yo, Jenny o quién? Guillermo Guillermo. Restrepo, sí. Hola Guillermo, ¿Qué más, pues? ¿Cómo les va? ¿cómo estás? Bien, Bien, bien. bienvenido. Gracias. Una reflexión y Hola. reflexión y pregunta. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Ahí se ve muy evidente como el sentido común de que una cosa es la intención y otra cosa es la realización. Está pues muy bien, digamos, descifrado. Que, como lo decía un pensador, hasta ahora no hemos sino tratado de interpretar, de investigar el mundo. Lo que hace falta es transformarlo. En el caso de la realización, quisiera saber si ya se tienen digamos, las estadísticas en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ingeniería, de quiénes de los que tenían la intención de crear la empresa la crearon, o sea, cuántos y porcentaje concretamente. Yo personalmente no creo en ese 19%, o sea, de 100 egresados de industrial, yo no creo que 19 estén creando su propia, así sea pequeña empresa. Pero si esas son las estadísticas, habría que mirarlas. En este caso, que obviamente que este es un tema demasiado complejo, el problema de ser emprendedor no es como decir yo voy a ser ingeniero industrial o yo me voy a casar. El emprendimiento va a depender mucho de un sistema. Por lo tanto, ese sistema no sé si se ha estudiado. ¿Qué ambiente se ha creado, pero como un sistema? Es que el emprendimiento no es solamente tener la idea, decir que ir a los cursos, que parece que han dado buenos resultados. El problema del emprendimiento también es un problema de financiación.
es un problema de asesoría. O sea, es todo un sistema que vos lo has estudiado perfectamente. Entonces, yo creo que si hay un sistema, por ejemplo, hay una universidad colombiana y hay universidades extranjeras que la gente tiene que terminar con una empresa. Por lo tanto, tiene que crear un ambiente para que sí sea verdad esa promesa. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las estadísticas reales entre el decir, el pensar, la intención y el hacer concreto en una facultad como la ingeniería? Obviamente que los ambientes han sido positivos y son crecientes, pero sería muy interesante tener esos datos precisos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Así hayamos fracasado en crear un verdadero clúster del emprendimiento. Porque si no creamos un clúster del emprendimiento, los esfuerzos individuales van a tener, digamos, unos resultados muy débiles, muy limitados. Sí, pues gracias, Guillermo. Pues respondiéndote un poco sobre en la facultad qué estadísticas tenemos de la intención a la acción, no, que eso no lo hemos, pues no lo hemos mapeado. Digamos que con la edición de innovación sí hemos hablado de hace mucho rato de implementar un observatorio que nos permitiera hacer como un seguimiento transversal a cada estudiante y que el estudiante que nos diga que sí, poderlo mapear, por ejemplo, a los 2 años, a ver si efectivamente ha creado su empresa. Entonces, pero pues es un proyecto que tenemos y aún no lo hemos podido concretar, pero eso sería lo ideal, porque el GES no nos permite hacer ese seguimiento individual y luego poder ver el estudiante que nos dijo la intención en una edición, a la siguiente identificarlo, no porque la encuesta es anónima. Entonces no nos lo permite. Y en cuanto al ecosistema, digamos que en la ciudad de Medellín, pues es un ejemplo de la construcción de un ecosistema favorable hacia el emprendimiento. Nuestra institución, tú lo decías, hemos ido mejorando, pues, comparado con lo que teníamos hace 20 años. Yo creo que ya hemos mejorado, pero aún faltan muchos retos por abordar. En el sistema, por ejemplo, desde la facultad, desde el programa de emprendimiento, en donde se quiere ayudar a los muchachos que tengan intención a pasar efectivamente a concretar este sueño de emprender. Lo que hacemos es articularnos con el ecosistema, ¿cierto? Articularnos con las convocatorias, con Parque, con las entidades privadas, porque hay entidades privadas que brindan su apoyo, con Ruta N, que tiene mucha oferta, digamos que hay en el sistema, hay financiación, y digamos, yo creo que hemos ido evolucionando. En Medellín es ejemplo de esa construcción de ecosistema. Que falta sí, y por ejemplo en nuestra universidad, pues sí, que bueno, pues tener unos fondos especiales para poder dar financiación más efectiva, ¿cierto? Eh, a los chicos que con sus ideas, pero pues no hemos llegado allá y pues es complejo por el tema de que somos una entidad pública, pero hemos evolucionado y en el ecosistema esa articulación nos va a ayudar a que siga creciendo estos emprendimientos en la universidad, ¿cierto? Hay otra pregunta de la profe Jenny y docencia Ingenia 71. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, profe Silvia, por el contexto, porque pues obviamente, como saben, yo soy nueva, estoy empezando a entender cómo es la dinámica de estos proyectos. Y más la pregunta pues era en relación a si de pronto han considerado dentro de las estadísticas también es válido entrar a abordar cuáles son esos temas que le apuntan a de esas unidades productivas, o sea, los intereses no solamente desde el área disciplinar, sino, por ejemplo, que la unidad productiva sea en el sector alimentos, en el sector servicios, en el sector comercio, en el sector, ¿cierto? O sea, porque eso también va dando cuenta de cuáles son como esas inclinaciones, porque puede que incluso el emprendimiento lo que requiera es algo particular. Vamos a hacer emprendimiento de unidades productivas de alimentos. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Entonces, al tener de pronto esa particularidad, también da un poquito más de motivación, yo qué sé, o interés, porque es evidente que a pesar de que hasta el interés, darles como ese toquecito o esa pizquita, pues también daría como más foco al tema pues del emprender. Entonces, redondeando la pregunta, si de pronto han considerado incluirlo o lo tienen y de pronto en
este adelanto o en este resultado todavía no estaba considerado o es un reto futuro. Muchas gracias para todos y Silvia, para ti también. Muchas gracias, profe Jenny, bienvenida pues a nuestra jornada de conferencia y al departamento nuevamente. Sí, el estudio pregunta sobre el sector en donde están las empresas, la mayoría son sector servicios y comercio. Y en el informe detallado, pues que espero que dé a luz a finales de este mes, lo vamos a publicar con más información con respecto a las empresas, ¿cierto? Digamos que en estos estudios, les comento, hay 280 y pico variables que se consideran. Inclusive, pues hay mucha información que uno no alcanza a analizar porque pues es limitado, uno tiene que elegir, bueno, qué incluyo en el informe. Por cuestiones de tiempo, pero sí hay mucha información inclusive sobre la forma en que se gestionan esos emprendimientos, sobre las habilidades también ya de gestión de esos emprendedores, entonces sí hay mucho material que uno podría profundizar en el informe. Nosotros pues sí reportamos algunas de ellas, pero pues es bastante complejo hacer un reporte pues total con todo lo que ellos incluye. Sí, señora, muchas gracias por la pregunta. Docencia Ingenia 71, que no sabemos quién es. Soy yo, Silvia. Dani. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no, Silvia, más que una pregunta, son como un par de comentarios. El primero es que, pues, agradecerte, pues, la claridad con la que presentas un tema en el que, pues, nosotros en la facultad no tenemos mucha experiencia investigando. Lo segundo es el comentario es que también entiendo que obviamente tú no participaste en el diseño de este proyecto de investigación. Por lo tanto, lo que tu rol ha sido facilitar el proceso de recolección de información, un proceso que no fue diseñado por ti y digamos que con base en ese proceso, pues nosotros tenemos acceso a la información. Entonces, pues yo no te puedo, tengo muchas inquietudes con respecto al proyecto, pero entiendo que tú no me puedas responder esas preguntas. Por tanto, más que preguntas, yo creo que esta charla tuya lo que nos abre es a nosotros los ojos un poquito con respecto al montón de cosas que podrían investigarse desde la universidad en este tema tan importante. Yo estoy de acuerdo con Guillermo Restrepo que es difícil de creer que el 33% de los estudiantes que manifiestan tener la intención de crear empresa apenas se gradúen, pues evidentemente lo logren, ¿cierto? Entonces, más que preguntas a este estudio, lo que surge son preguntas futuras. ¿Por qué eso, por ejemplo, no se logra, cierto? Y replicado eso en nuestro contexto particular. Pues dado que en el mundo la misma respuesta es mucho más cautelosa, es el 17.8%. Preguntas como ¿por qué los informes o los resultados de 2021 y 2018 son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿será que estamos haciendo algo nosotros para que sean diferentes? ¿O es por una casualidad o por una variable que no estamos siguiendo? O incluso por el diseño del proyecto del cual no sé cómo se diseñó. Entonces, de nuevo, no puedo juzgar mucho los resultados. También, por ejemplo, indagar acerca de las diferencias UDA versus Colombia, ¿cierto? Ese tipo, yo creo que lo que nos abre esta presentación es un montón de preguntas de investigación que desde Ingeniería y Sociedad deberíamos aprovechar la oportunidad de estudiarlas, no solo a nivel exploratorio y descriptivo como estamos haciendo acá, sino pasar un poquito de la profundidad a nivel incluso explicativo, ¿cierto? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo tengo, y lo último es un comentario, pero no sé, es para ver cuál es tu apreciación, porque yo tengo la sensación de que gran parte de los resultados pasan por el muestreo y por, no sé si haya, porque el muestreo obviamente es un muestreo no aleatorio, es un muestreo como por conveniencia, en el que uno no sabe qué objetos de estudio están analizando y después agregando. Entonces, no sé si, por ejemplo, los muchachos,
los estudiantes de los Andes fueron incluidos, y obviamente si fueron incluidos, agregar a los estudiantes de los Andes que tienen un perfil, un contexto, un montón de cosas, y mezclarlos con los de la UDA, pues deberíamos tenerlos un poquito separaditos. Entonces, como te digo, a mí me encantó lo que oí, y lo que más me gusta es el montón de preguntas que tenemos por resolver, pero preguntas, resolver el por qué. Entonces, no, felicitaciones a ti y gracias por compartirnos estos resultados. No, gracias, gracias Dani por los comentarios. Efectivamente, este es un estudio pues que se está realizando desde el año 2003. Entonces, la concepción del estudio pues ya hace mucho rato que está, cada edición se va revisando los modelos. Digamos, uno sí puede participar manifestando de pronto sus aportes, de pronto haciendo solicitudes para incluir algunas variables, pero pues como es tan amplia la encuesta, también puede ser complejo. Y sí, preguntas muchas ganas de uno poder explotar más esta información y ir más profundamente sobre esos factores. Tenemos, pues, les decía, la base de datos está para todas las universidades de Colombia. Yo no recuerdo si los Andes está, pero hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay universidades que tienen pues un perfil muy distinto al de nuestros estudiantes, y que podrían pues llegar a ayudarnos a tener más luces. O sea, sí que tenemos muchísimo que profundizar y mirar si esto, yo creo que mucho de esas tasas favorables este año se dieron porque los chicos tuvieron que salir a trabajar ya, a rebuscarse después de la pandemia, luego con el paro nacional. Entonces, sí hay que revisar si en la siguiente edición, que esperamos volver a participar, esto se mantiene en los niveles anteriores o se mantienen estos niveles o regresamos a los anteriores, ¿cierto? No tenemos dos mediciones, en la siguiente ya tendremos tres y tendremos pues otra visión. Muchas gracias, Dani. María Alejandra. Hola, buenas tardes a todos, algunos ya conocidos. Qué bueno saludarte. El buen hijo vuelve a casa. Así es, los vi en redes y me gustó mucho saber que el grupo aún seguía tan activo. Eso me alegra muchísimo. Bueno, no, primero pues felicitar pues por el avance, por los resultados presentados. Vengo es más como con una inquietud acerca de los resultados y es más si se evaluó el tema del fracaso. Es decir, se tuvo en consideración como la variable a evaluar de que si fracaso en mi intento de emprendimiento, volvería a intentarlo, o a los estudiantes que dijeron tener un inicio o un intento de emprendimiento actual, cuánto tiempo lleva y si es el caso y no funciona, igual volverían a intentarlo o en lo mismo o en otra área del conocimiento o en otro aspecto. O sea, qué tan resilientes pueden ser los estudiantes y bueno, las personas en general respecto al tema del fracaso cuando una empresa no funciona, que creo que es lo que más pasa actualmente. Sí, no, muy interesante tu pregunta, María Alejandra. No, el estudio no considera esas entre las variables que mide, no. No recuerdo haber visto ninguna que tenga como esa orientación. Sería muy interesante incluirla porque de hecho el fracaso está demostrado que es una buena escuela para emprender. Y muchos emprendedores exitosos, pues antes de ser exitosos, pasan por varios fracasos. Entonces, y también pues es visto que en países como Estados Unidos, particularmente, el haber fracasado en un negocio no es negativo, es positivo. O sea, inclusive muchos inversionistas buscan a gente que antes haya fracasado porque es hoja de vida. En cambio aquí nosotros pues tendemos
a que si hemos fracasado en alguna iniciativa, pues como que entre menos gente sepa que yo intenté crear empresa y me fue mal, mejor. Entonces, es un tema que es bastante grueso en la literatura y que me parece inclusive una sugerencia muy valiosa que se le puede hacer al equipo nacional y que se puede llevar esa inquietud hacia el equipo central del proyecto, porque es un tema importante, importante dentro de lo que tú hablas de la resiliencia del emprendedor, que hay que ser muy resiliente para poder emprender, porque efectivamente gestionar una empresa no es fácil, pueden haber muchísimas dificultades. Pues el año pasado fue un ejemplo, el año pasado y el antepasado fue un ejemplo inclusive de unas cosas totalmente inesperadas que cerraron muchas empresas, pero que también generaron muchas oportunidades de negocio y hay gente que pues creció mucho a partir de la pandemia. Entonces, muchas gracias por el aporte, María Alejandra. Bueno, y ya pues estoy aquí como abusando de su tiempo, les agradezco mucho, les agradecemos en nombre del grupo de investigación que nos hayan acompañado en este espacio. Los invitamos en un mes, estaremos con otra presentación alrededor de estos temas que nos interesan sobre ingeniería y sociedad. Entonces,